Hola, soy Ligia Delgado, contadora privada, y hoy les traje el tema de los estados financieros. El objetivo de este video son conceptos básicos, dirigido para pequeños empresarios como personas físicas y jurídicas. Primeramente les quiero mostrar de qué está compuesto los estados financieros. Tiene varios reportes. Dentro de ellos está el balance de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas. Para efectos de este video, nada más nos vamos a enfocar en el balance de situación financiera. ¿Por qué? Porque más me interesa que se vayan con una partecita y la puedan entender lo mejor posible, que no me salgan como, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es demasiado. Entonces, para que vayamos poco a poco. Primero que todo, el balance de situación financiera, tenemos una ecuación que es activos igual pasivo más patrimonio. Esto quiere decir que si en activos yo tengo 1.000.000 de colones, entre pasivo y patrimonio, todo eso me tiene que sumar el mismo 1.000.000 de colones. Entonces, lo que es de un lado es del otro lado en la cantidad, no puede ser ni más ni menos. Así es la regla. Bueno, primero entonces vamos a continuar con la parte de los activos. Dentro de los activos tenemos el efectivo. El efectivo estaría compuesto por subcuentas, que es efectivo y bancos. Efectivo es la plata que yo tengo físicamente en mi oficina, en mi caja fuerte, en mi caja chica, en el chanchito, ese es mi efectivo. Bancos es lo que yo tengo guardado en las cuentas bancarias. Sí les quiero dar la recomendación de que cuando seamos emprendedores, puede darse que cometemos un siguiente error y eso nos puede ir complicando a nosotros nuestra mejor gestión con nuestro dinero. Y por supuesto que es una de las cosas que debemos de cuidar más, pues la más líquida, ¿verdad? De mucho más liquidez. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que mantengan una cuenta bancaria mínimo, y si manejan dólares, entonces tanto una cuenta en colones y otra cuenta en dólares, en donde manejen las transacciones financieras exclusivamente de la empresa. Sus actividades personales en otra cuenta bancaria. Igualmente, ustedes como empresarios, ustedes deben recibir su salario. Entonces, en la fecha que ustedes tienen establecida, ya sea pagarse cada mes, a cada quincena o a cada semana, pagarse su salario y depositárselo en su cuenta, pero no revuelvan sus actividades personales con sus actividades empresariales, porque eso les va a ir perjudicando en sus manejos de decisiones. Continuando, tenemos lo que son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se componen de las facturas que nosotros hemos emitido. Puede ser tanto a clientes como a compañías relacionadas. Bueno, clientes, ¿verdad? Le vendimos un servicio o un artículo a un cliente y el cliente no nos pagó de inmediato, o sea, porque nosotros tenemos plazos de que un crédito a 30, 60, 90 días. Entonces, es muy importante que nosotros llevemos el control, cliente A, cliente B, cliente C, me debe tales y tales facturas. Eso es muy importante que tengamos esa información a mano y actualizada, y pues obviamente que lo más sanita posible. ¿Qué quiero decir yo con sanita posible? Que no sean cuentas que tienen más de un año o más de 3 meses. O sea, las cuentas, si yo tengo mi cuenta por cobrar a 30 días, no debería yo tener cuentas de más de 30 días por cobrar. Yo sé que a veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero sí ir manejando muy bien este tipo de cosas. Compañías relacionadas es cuando yo tengo otras empresas y les he emitido facturas, pero esas otras empresas todavía no lo han pagado. Entonces, igual que ellos también tienen que cobrar, bueno, que pagarme. Ministerio de Hacienda, bueno, ¿qué me puede ver a mí el Ministerio de Hacienda? Bueno, nosotros tenemos que estar haciendo adelantos de renta, que al momento de hacer un adelanto de renta, pues entra en mi parte del activo. Es algo que yo voy a terminar de liquidar en el momento que hago mi declaración de renta a final de año.
Entonces, es importante que tengamos detallado todo esto y alguna otra cuenta que ustedes tengan por cobrar ahí, igualmente tenerla detallada. También tenemos los gastos pagados por adelantado. ¿Por qué gastos pagados por adelantado? Bueno, es que muchas veces tenemos que pagar algo por un año, pero ese consumo va a ir dándose en el transcurso de un tiempo. El ejemplo más común que podemos tener son los riesgos del trabajo y generalmente nos lo cobran a un año. Por poner un ejemplo, para ponerlo en forma más gráfica, por ejemplo, nosotros que pagamos, por decir algo, lo pagamos en enero, los 12 meses de la póliza de riesgos del trabajo, y digamos que pagamos 120,000 colones. Entonces, yo en enero lo que voy a amortizar, que va a ir al gasto, van a ser 10,000 colones, en febrero otros 10,000 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que ahí se me van a cumplir los 120,000 colones. Pero los 120,000 colones no los voy a meter al gasto desde enero. La idea es que lo vayamos metiendo conforme va pasando cada mes, que es cuando se va consumiendo el gasto. Después tenemos los activos fijos. Los activos fijos se componen de diferentes, de valga la redundancia, de activos. Bueno, si tenemos terrenos a nombre de nuestro, entonces ahí va. Tenemos edificios, ahí va. Tenemos vehículos, ahí va también. Mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipo. Entonces, dentro de los activos fijos hay algo parecido, digamos, tal vez con los gastos pagados por anticipado. No, no parecido, es una temática, en lugar de amortizar, es que lo vamos depreciando. Entonces, yo puedo depreciar mi edificio a 50 años. Yo puedo depreciar la computadora que me compré a 10 años. El escritorio donde trabajo a 10 años, que los estantes donde guardo mis archivos a 10 años, que un vehículo igual a 10 años. Es importante tener en cuenta que para que el Ministerio de Hacienda me acepte un activo en esta categoría, tiene que tener un valor superior al 25% del salario base. El salario base es algo que va cambiando año a año y esto lo establece el Ministerio de Hacienda. Entonces, para este año 2020, el Ministerio de Hacienda me dice que mi salario base son 450,000 colones, es decir, que el 25% son 112,500. Entonces, si yo me compré un mobiliario y me costó 150,000 colones, pues yo lo ingreso dentro de mis activos y lo voy depreciando en el transcurso de los 10 años de acuerdo al método que me permite el Ministerio de Hacienda. Pero si yo me compré un mobiliario y me costó 100,000 colones, pues ya me entra directo al gasto. Ya no lo voy a ir depreciando mes a mes hasta cumplir los 10 años. Luego tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos, generalmente lo que tenemos son las cuentas por pagar, que es proveedores, pues son las facturas que nosotros recibimos. Algo que les recuerdo, que ya yo sé que ya lo saben y todo, pero bueno, nuestra ley fiscal cambió mucho a partir de julio del año pasado con la ley 9635. Entonces, el gobierno ya no nos permite que no tengamos guardados nuestros documentos de forma electrónica. Y dentro de los criterios que nos exige el gobierno de guardar los documentos es que cada compra que nosotros le hicimos a un proveedor tiene que tener 3 documentos. La factura XML, el PDF y el XML de aceptación de Hacienda. ¿Qué es el XML de aceptación de Hacienda? Es cuando el contribuyente realizó la factura, le llega a Hacienda y Hacienda manda un XML de aceptación. ¿Por qué hace esto Hacienda? Porque puede haber cosas que tal vez la factura fue rechazada o algo y entonces entonces esa factura al haber sido rechazada, pues ya no la puede usted
tomar en cuenta como una factura, como parte de su gasto, su costo operativo. Tiene que tener esos 3 documentos. Entonces, es muy importante que usted siempre esté al tanto de tener esos 3 documentos por cada compra que haya realizado. Mi recomendación es que tengan sus carpetitas hechas ya sea por proveedor o por meses y todos los documentos guardados de cada factura. Si ustedes quieren imprimirla porque les es más fácil para controles suyos, eso es algo muy personal de la operación suya, solamente que ya eso es algo aparte si lo tiene físico o no lo tenga físico, pero sí tiene que tenerlo de forma electrónica. En cuentas por pagar también vamos a tener, por ejemplo, acá a final de mes, cuando hacemos nuestros estados financieros, tenemos que tener el impuesto por pagar, por ejemplo, del IVA. Generalmente vamos a tener cuentas por pagar del IVA, por ejemplo, en la municipalidad, que lo pagamos trimestralmente, cuando tengamos que pagar patentes y otros, ¿verdad? Entonces, toda esta información desglosadita y detallada. Y luego también tenemos los documentos por pagar a largo plazo. Esto es en el caso de que generalmente se da cuando solicitaron un préstamo bancario, entonces van a tener esta cuenta. Solamente como cultura general, nosotros manejamos términos como corto plazo y largo plazo. El corto plazo para nosotros son las cosas que se manejan dentro de un año, pero el largo plazo es más de un año. Entonces, en este caso, generalmente los préstamos bancarios son más de un año, ¿verdad? Y luego tenemos el patrimonio. El patrimonio está compuesto por capital social, utilidades retenidas, utilidad o pérdida del periodo. Y pues eso sería lo que les traje el día de hoy. Espero que esta información les sea de utilidad. Si hay algún tema que les gustaría que se los amplíe, por favor déjenmelo en los comentarios. ¿Qué temas les gustaría más que le amplíen? Y si les fue de utilidad toda esta información, por favor dale like a me gusta. Y si saben de alguien que les pueda también servir esta información que les acabo de brindar, también denle en compartir. Bueno, espero verlos pronto y eso sería por ahora.